Dios nos bendiga a todos y todas en esta hermosa noche. Saluda con cariño el reverendo Dr. Torres Brignoni, pastor de la Segunda Comunidad de Puerto Rico. Congregación Salinas Pueblo. Nos conectamos muchísimo más tarde. Que estamos aquí trabajando y bregando con estudios y muchas cosas a la vez, ¿verdad? Pero con mucha alegría y gozo para poder compartir este ratito de la palabra de Dios. La realidad es que no tenemos mucho sitio por donde ir, así que estamos bien, estamos en nuestras casas, ¿verdad? Eh, estamos en nuestros hogares y pues podemos tener esta oportunidad de estudiar con calma las parábolas de Jesús, que es lo que hemos venido haciendo por todo este tiempo. Así que yo les invito a que nos unamos, ¿verdad?, en esta hora a través de la escritura y a través de los medios electrónicos para poder pues compartir el mensaje que encierra la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar una parábola muy de la mar interesante, por eso posiblemente el estudio me tomó tanto tiempo en trabajarlo hoy, me tomó más tiempo de lo que yo estoy acostumbrado a que me tome, pero es un estudio de la mar de interesante, así que les invito a que vayamos a la escritura. Las parábolas de Jesús son fascinantes, ¿verdad? Y tienen unas particularidades maravillosas de significados para nosotros en el día de hoy. Así que cualquiera de los hermanos que se conecte, por favor, comparta el enlace en el WhatsApp de la iglesia para que los hermanos sepan. Si cuando usted lo comparta no sale la información, solamente sale el enlace WhatsApp, escríbale que es el estudio bíblico para que aquellos hermanos que no manejan mucho el mundo cibernético pues se den cuenta y se puedan conectar, porque tenemos algunos que así pues se pueden conectar más fácilmente. Así que por favor, si alguien me hace ese inmenso favor, yo se lo agradezco en el alma. Compartan esto en el WhatsApp de la iglesia para beneficio de los hermanos que no son tan cibernéticos y puedan conectarse. Y como siempre hacemos, subimos este estudio también al canal de YouTube de la iglesia para beneficio de aquellos hermanos que no tienen Facebook y que no entran a Facebook, pues puedan también tener otra alternativa para verlo. Así que compártalo con su familia y pues en estos tiempos es bien importante poder tener cosas que hacer interesantes y que sean educativas y sean edificantes. Y quiero saludar a nuestro hermano Emanuel Costa, que nos está viendo desde Ohio. Dios te bendiga, Emanuel, y un placer verte, aunque sea por aquí. Qué bueno que estás con nosotros en esta hermosa noche del Señor. Así que un abrazo para ti, para todos los hermanos de nuestra iglesia que ya se están conectando, algunos de ustedes. Pues vamos a comenzar el estudio bíblico. Hoy vamos a estudiar, como ya les envié al WhatsApp de la iglesia, vamos a estudiar la parábola de los obreros de la viña que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 20, y vamos a leer los versos del 1 al 16. Evangelio según San Mateo, capítulo 20, los versos del 1 al 16. Les invito a que busquen sus Biblias, ¿verdad? Y vamos a leer primeramente la parábola. Esta es una de las parábolas, le adelanto, más extensa y más difíciles de interpretar de todas las que Jesús hizo. Y es por una particularidad que vamos a explicar ya mismito, en unos minutos. Pero es una de las parábolas más extensas y un poquito más difíciles de descifrar, ¿verdad? Así que con la ayuda del Señor vamos a estudiarla con detenimiento en esta noche y esperamos que sea palabra de Dios para nosotros, palabra de Dios para nuestros corazones, y que su palabra haga el efecto por el cual Dios la va a enviar a nuestras vidas. Leemos el Evangelio según San Mateo, el capítulo 20, los versos 1 al 16, con la bendición del Trino Dios, y dice de la siguiente manera, versión Reina Valera 60, voy a leer. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Se dio otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña le dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los posteros hasta los primeros.
Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir los primeros, que pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? O tú tienes tú envidia, porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Palabra del Señor. Saludamos a todos los hermanos que nos están viendo, hermanos de nuestra congregación. Bendiciones para ustedes, tu hermana Edna Gao, Dios te bendiga, Edna. Tu hermana Ruth Sandra desde allá en Aguabo, un abrazo, Dios le bendiga. Bienvenidos. Y vamos a estudiar la palabra del Señor. Acabamos de ver una parábola muy interesante, ¿verdad? Y esta parábola, este relato bíblico, es uno de los que llamamos las parábolas del reino, donde Jesús define el reino de Dios a través de símiles, metáforas, personificaciones, comparaciones, usando tropos literarios, usando artificios literarios. Él compara a algo tangible el reino de Dios. El reino de Dios, pues, es bien difícil de explicarlo, ¿verdad? Para que sea entendible a las masas, ¿verdad? Y Jesús usa, pues obviamente, el lenguaje para darle forma a ese reino, de forma que la gente que lo escucha pueda entenderlo y identificarse, ¿verdad? Como le dije al principio, esta es una de las parábolas más difíciles de interpretar. ¿Por qué? Porque tiene varias frases un poquito difíciles. Primero, los postreros sean primeros, los primeros sean postreros, pocos los llamados, muchos los escogidos, ¿verdad? Que nosotros tradicionalmente le hemos dado unos significados, pero cuando vamos al contexto de la parábola no son así, ¿verdad? Esta parábola, como la anterior que habíamos estudiado, tiene una particularidad, que estas parábolas Jesús las habló para una audiencia, en este caso para hablarle a los fariseos, para hablarle a los líderes religiosos de su tiempo, ¿verdad? Y ponerle en cierto modo en perspectiva lo que ellos estaban haciendo con el mensaje de Jesús, ¿verdad? Pero el evangelista, cuando recoge los relatos de Jesús, los explica para que la iglesia extraiga de esos relatos que no fueron contados para ellos o pensados en ellos primeramente, extraiga la palabra de Dios que está en esos relatos y los aplica a la vida de la iglesia, ¿verdad? Somos una audiencia secundaria de este pasaje. La audiencia primaria, esto es una conversación de Jesús con los fariseos y con los líderes religiosos de su tiempo, y les está diciendo muchas cosas fuertes, ¿verdad?, a ellos. Pero esta parábola se reenfoca del contexto original, que son los fariseos, los líderes religiosos del tiempo de Jesús, a su aplicación en la vida de la comunidad receptora del Evangelio de Mateo, y luego a nosotros posteriormente la iglesia. Esto le estaba hablando a la comunidad de Mateo, que tiene unas particularidades que es diferente a la comunidad de Juan, a la comunidad de Lucas, a la comunidad de Marcos, ¿verdad? Pero sigue siendo palabra de Dios para nosotros, porque en ella está encerrada los valores del reino que nosotros vamos a tratar de descubrir desde nuestra orilla, ¿verdad? Por tanto, como sabemos que esto es una parábola reenfocada, ¿verdad?, que Jesús la dijo para una audiencia y se le atribuye a otra, pues tenemos entonces que mirar no solamente a lo que la iglesia ha dicho, hay que tratar de mirar un poquito más allá del contexto, ¿verdad? Hay que mirar más allá de las interpretaciones clásicas de la iglesia, ¿verdad? Y atrevernos a decir que la palabra de Dios tiene algo más que decirnos. Y es algo que yo estoy trabajando en estos días, tenemos que distinguir cuando queremos escuchar el Evangelio, que para a veces dejar que el Evangelio nos hable hay que sacar las capas de significado que le hemos asignado al texto per secula seculorum, por la historia de la historia, ¿verdad? Tenemos que a veces sacar, bueno, esto es lo que hemos dicho siempre, pero vamos a poner un poquito al lado y vamos a mirar el texto nuevamente a ver si dice algo más. Y yo estoy seguro que cuando usted mire el texto, el texto bíblico siempre tiene
mucho más que decirnos que lo que son las interpretaciones clásicas de la historia, ¿verdad? ¿Y cuál es cuando leemos esta parábola a simple vista? Decimos, pues, los obreros primeros fueron los primeros que llegaron al Evangelio y después los que llegaron a la iglesia últimos, pero todos recibimos el mismo pago, la misma salvación. Y esa es la interpretación clásica, ¿verdad? Y entonces Dios le pagó primero con la salvación a los postreros y a los primeros los dejó para postreros, ¿verdad? Y más o menos le damos una explicación sencilla, ¿verdad? Pero la intención del autor en esta parábola no es enseñar que todos recibiremos el mismo pago y que la salvación es igual para todos ser humanos, no importa el tiempo que hayan servido a Jesús, que es la interpretación clásica. La parábola tiene mucho más que decirnos que lo que se ve a primera vista. Y nos cuenta el texto bíblico que sale un hacendado muy temprano, posiblemente a las 5 de la mañana de su casa, antes de la hora primera, ¿verdad? A contratar trabajadores para su viña. Y comienza a contratar, y los primeros obreros comienzan a trabajar a la primera hora a las 6 de la mañana. Y los contrata con el salario acordado de un denario, lo que equivale a un sueldo al sueldo de un día de trabajo. Si lo ponemos en el dinero de hoy, depende de cuánto usted se gane la hora, pues eso es un denario para usted, ¿verdad? Si usted se gana $10 la hora en una jornada de 8 horas, pues $80 sería su denario, ¿verdad? El sueldo de un día de trabajo. Entonces, nos dice que ese mismo hacendado o padre de familia, lo llaman en distintas traducciones, pero era dueño de una viña, de un terreno, era una persona que tenía una afluencia para poder contratar obreros. Ese mismo hacendado sale a la hora tercera, a la hora sexta y a la novena, la hora tercera a las 9 de la mañana, la hora sexta a las 12 del mediodía, la hora novena es las 3 de la tarde, recuerde la crucifixión de Jesús, y encuentra obreros desocupados, los contrata, y a esto le dice que le pagará lo justo, no le dice que es un denario, le dice que le pagará lo justo, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Lo justo. Si usted me dice a mí que va a pagar lo justo, pues yo pienso, si yo me gano 10 pesos la hora, pues me va a pagar 2 horas de trabajo, 3 horas de trabajo. Eso sería lo justo, ¿verdad? De acuerdo a nuestros conceptos, ¿verdad? Saludos, Luis, Dios te bendiga. Luis González, nuestro amigo y hermano Luis del Ministerio de Revolución en la Ciudad. Un placer verte por aquí, ¿verdad? Entonces, ese mismo que le dice que le va a pagar lo justo, sale a la hora 11, que son las 4 de la tarde del día de hoy, se encuentra obreros desempleados y los envía a su viña a trabajar. Y le dice que le va a pagar lo justo, ¿verdad? Entonces termina el día de trabajo, que termina a las 6 de la tarde. En el Medio Oriente, casi todo el año, ¿verdad? Yo nunca he estado allí, pero dicen los autores que casi todo el año el sol sale a las 6 de la mañana y se pone a las 6 de la tarde. O sea, ese es el día de trabajo. De 6 a 6, 12 horas debajo del sol, ¿verdad? Cuando llega el tiempo de pagarle a los obreros, le paga un denario a todos por igual, sin tomar en cuenta la hora que comenzaron a trabajar, ¿verdad? Y los que comenzaron a trabajar a la hora primera, dice el texto bíblico, se quejan que los que habían empezado a la 11ª hora, a las 4 de la tarde, ¿verdad? Especialmente contra eso fue la queja, habían cobrado lo mismo que ellos. Entonces nos damos cuenta que el reclamo que hacen ellos no es que le pagaron menos a ellos, a los de la primera hora, sino que le pagaron lo mismo a los de la 11ª hora. El hacendado le responde, pero es que nosotros acordamos un denario por un día de trabajo, pues yo le pagué a ustedes lo justo. Entonces ellos sienten molestia por la generosidad del hacendado, que la ven como si fuera un acto de injusticia, ¿verdad? ¿Por qué le pagó lo mismo que a nosotros? ¿Verdad? Aquellos obreros debieran haber recibido, dice la lógica, el trabajo, la paga por las horas que trabajaron. O sea, que ese denario había que picarlo en horas y pagarle en horas a esos obreros. Eso es lo que piensan los obreros de la viña, que fueron los primeros que empezaron a trabajar y recibieron el mismo pago, ¿verdad? Y mire, vamos a ser sinceros, usted se indignaría si usted llega a una empresa a trabajar y usted está desde las 6 de la mañana
y llega alguien a las 4 y trabaja 1 hora y le paga lo mismo que usted que está desde las 6 de la mañana allí. Claro que cualquiera se indigna, ¿verdad? Pero el hacendado o el dueño de la hacienda, de la viña, le hace una pregunta bien interesante y estoy usando otra traducción. ¿El problema es la generosidad del hacendado o el ojo de los obreros que ven maldad en la bondad del hacendado? ¿Eh? ¿Dónde está el problema? ¿En la bondad que hace el hacendado en pagarle un denario a todos por igual o en los ojos de los obreros que ven maldad en la bondad del hacendado? Es casi como un trabalengua, ¿verdad? Un riddle. Y termina la parábola con una frase que ha sido usada en varios contextos y en esta es un poquito desconcertante, porque los primeros serán postreros y los postreros serán los primeros. Entonces, ¿qué nos dice esta parábola? ¿O qué podemos entender de esta parábola? Vamos ya a la parte de la interpretación. Primeramente, esta parábola contiene 2 episodios que no sabemos, ¿verdad?, si cuando Jesús la cuenta era una misma parábola o eran pedazos de parábola que se pudieron unir, ¿verdad? Es distinto de cuando Jesús cuenta a cuando se redacta, ¿verdad? De cuando Jesús habla a cuando se redacta. Pero por la unidad literaria, por la unidad de cómo fluye la parábola, debe haber sido una sola unidad, ¿verdad? Pero si nos fijamos, hay dos episodios, ¿verdad? Primeramente, de versos del 1 al 8 está la contratación de los obreros en diversas horas del día y el pago igual para todos. Y ahí cabe la pregunta, ¿por qué el hacendado paga de forma tan irregular a los obreros de la última hora? No está perdiendo dinero, diríamos en el mundo moderno, ¿verdad? ¿Cómo le vas a pagar $80 si el rey deja $10 la hora cuando trabaja una sola hora, que se supone que le paguemos $10, no 80, ¿verdad? Pero, ¿qué sucedería? Y posiblemente aquí vemos la generosidad, la bondad del hacendado. ¿Qué sucedería si él le paga lo justo a cada obrero? Pues esos que los últimos contratados hubieran llegado a su casa sin lo suficiente para tener el sustento o para la comida del día. Paga igual para todos en este episodio es reflejo de aquel valor que Jesús nos enseñó en esa oración maravillosa del Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y un denario era el pago que compraba la comida o lo necesario para comer durante un día. Ahí vemos un valor del reino. En el reino, Dios siempre provee el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Y el reino se parece a ese hacendado, ¿verdad? Entonces tenemos otro episodio, empieza en el 9, del verso 9 en adelante hasta el 16, donde se genera el conflicto entre los obreros de la primera hora por la generosidad del hacendado. El reclamo de los obreros denota celos y rabia por la generosidad extrema del hacendado, quien les contesta que él puede hacer con lo suyo lo que le dé la gana, lo que quiera. Ese dinero es mío, yo le pago a cada cual lo que quiera, ¿verdad? Esta parábola, más que hablar de nosotros y de la iglesia y de la justicia, quién llegó primero, quién llegó último, quiénes serán los postreros, los primeros, ¿verdad? Entre nosotros, habla primeramente del carácter de Dios y el reino de Jesús que refleja el carácter de Dios, la gracia y la generosidad infinita de Dios para los seres humanos, para con la humanidad. Dios es un Dios generoso, de amplia bondad y misericordia para todo ser humano por igual, si llegó a la primera o a la 11ª hora. Pero la gracia infinita también significa que Dios nos da el pan nuestro de cada día. Cuidado con que la gracia infinita nos haga infinitamente, que nos haga, se me escapa la palabra ahora, que nos haga
codiciosos de lo material, de tener mucho. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Eso es gracia infinita. Cuando Dios provee no lo que queremos, sino lo que necesitamos cada día, eso es gracia infinita. Nosotros llegamos al mundo sin nada y Dios provee cada día nuestro alimento. Nos provee las cosas que necesitamos. A veces la bendición, como yo siempre le digo a los hermanos, viene más rica, a veces viene, mire, pero justito lo que usted necesita. Pero Dios siempre nos da lo que necesitamos, el pan nuestro de cada día. En su gracia infinita, Él la muestra dándonos el pan nuestro de cada día. Esa gracia infinita se muestra en el reino de Dios, que prefiere a los pecadores, a los pobres, a los cobradores de impuestos, sobre los religiosos y sobre los obreros que llevan todo el día trabajando. Para Dios es tan valioso e importante el que llegó a la hora 11 como el que llegó a la primera. Son iguales. Son iguales. A aquellos que le dice yo le pagaré lo justo, le paga lo mismo que aquellos que trabajaron todo el día. En Dios no hay acepción de personas. Y esa es la acusación que le hacen a Jesús. Por tanto, esta parábola es el reflejo de los valores del reino de Dios. Ese reino que predica Jesús. A Jesús no lo acusaban por ser pecador. Lo acusaban que se juntaba con pecadores y eso lo hacía pecador. Saludos al compañero reverendo Rafael García que está por ahí. Dios te bendiga, Rafa. Un abrazo para ti, Giovanni y los muchachos. ¿Verdad? La acusación a Jesús es que se junta con los publicanos, con los pobres, con las prostitutas, con la gente que nadie quiere. Esa es la acusación que le hacen a Jesús. A Jesús no lo acusan de otra cosa. ¿Verdad? Que come y bebe con los publicanos, con los pecadores. Entonces, nos hace preguntarnos cuando interpretamos la parábola, ¿por qué les indigna a los fariseos que Dios muestre su generosidad con los de la 11ª hora? ¿Por qué le indigna el reino de Jesús a los religiosos? ¿Por qué le indigna que se le predique a la gente pobre, a los necesitados, a los que han sido echados a un lado? Si ese es el carácter de Dios, ¿por qué les indigna? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Cuidado si a nosotros la iglesia también nos indigna. Cuando se salvan los pecadores también y decimos, pero mira, este llegó último. Eso, aguántalo ahí, eso es otra cosa. Dice Bruno Maggioni, en esto consiste la novedad desconcertante del Evangelio. Dios da su reino a los pecadores, los da a los paganos, lo da incluso a quienes, a nuestro entender, no lo merecían, y luego también a nosotros. El reino de Dios no es para los sanos, es para los enfermos, decía Jesús. Él no vino a visitar los sanos no tienen necesidad de médico, son los enfermos, ¿verdad? Jesús quiere mostrar cuán injustas, llenas de odio, faltas de amor y misericordias son las críticas que recibe de los fariseos y de otros religiosos. A Jesús lo acusan de que se pasa con los pecadores. A Jesús lo acusan de que es demasiado blandito, es muy blandengue, se pasa riéndole las gracias a la gente que peca. Ese es Jesús. Y Jesús dice, no, pues es que el reino es así. El reino llegó a la vida de esta gente en la 11ª hora. Posiblemente en la hora que y Dios le va a dar la misma paga. No hay excepción, no hay diferencia. Para Dios son tan valiosos los muy religiosos como los muy pecadores, en otras palabras. El reino de Dios es eso. El evangelio tiene que desconcertarnos. ¿Cómo Dios perdona a ese? Pues sí, ese es el evangelio que nos desconcerta, ¿verdad? Dios tiene compasión y amor infinito. ¿Eso merece alguna crítica? Es la pregunta. El que Dios muestre su amor infinito, el que el hacendado muestre amor y misericordia por esos obreros, merece que se critique. Por eso el evangelio es locura para algunos, decía Pablo, ¿verdad? Esta parábola se trata del amor de Dios. Dios no miró, ¿verdad?,
que preferencia sobre los bien religiosos o preferencia por los primeros que llegaron a trabajar. A todos les dio la misma compensación, y esa compensación que a los hombres les parece injusta es la justicia de Dios para todos, la igualdad para todos. Todos tenemos derecho al pan nuestro de cada día, todos tenemos derecho a su bendición, todos tenemos derecho a su amor, no importa la hora que estamos llegando, no importa si somos primeros o postreros, ¿verdad? ¿Cómo debemos aplicar esta parábola a la vida de la iglesia? Esa es la pregunta que debemos hacer. Pues la iglesia tiene que amar y perdonar las ofensas como Dios lo hace, de forma igual para todos, una forma lineal. Las ofensas de la 11ª hora, si son más grandes o son más pequeñas, eso no debe ser diferente para nosotros, porque nosotros debemos ser reflejo del amor, la gloria y el carácter de Dios. La iglesia no está aquí para enjuiciar a la gente, la iglesia está para mostrar el amor de Dios. Ahora, cuando usted se une a la iglesia, cuando usted se une a una congregación, cuando usted siente el llamado de Dios, usted sabe que su vida tiene que ser transformada, que usted tiene que ajustar sus conductas, que usted tiene que mire, hay cosas que convienen, cosas que no convienen, no andamos por la libre, eso sentido común se cae de la mata, ¿verdad? Pero aún así, Dios no quiere gente religiosa, Dios quiere gente que haga como Jesús, que riegue el reino, que riegue su amor, que riegue su perdón, que riegue su gracia, especialmente en los de la 11ª hora, los más necesitados, que los postreros sean los primeros y que los primeros sean postreros, ¿verdad? Si eso lo aplicamos a la iglesia, que esas vidas más frágiles sean las que más le dedicamos cariño y atención, y los que estamos un poquito trabajando más, pues llevamos más tiempo, miren, que aguantemos un poquito más, nos quedemos para atrás, ¿verdad? Saludos, compañero José Iván Santana, compañero pastor, un abrazo, Dios le bendiga mucho, ¿verdad? Dios espera que los seguidores de Jesús, como Señor y Salvador, no deban sentir envidia, sino alegrarse ante un Padre de amplia misericordia. Porque eso se trata de que así es la misericordia de Dios. Nosotros los que le seguimos, los que trabajamos para Él, no podemos hacer escalas de la misericordia. No. Es que la misericordia de Dios esa es su amplia bondad y su misericordia. Que Él llegó los otros días a la iglesia y era un sinvergüenza y ahora está bien y Dios lo está bendiciendo, pues amén. Que mira cómo vivía aquel, pero es que de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la Escritura. Mire, si Dios botó los pecados al fondo de la mar, mire esa metáfora tan hermosa, ¿verdad? Dios tomó los pecados y los echó al fondo del mar. Y la versión de estos toques dice, y puso un rótulo que dice, no pescar. Mire, deje que el amor de Dios corra, que perdone a los de 11ª hora como nos perdona a los que estamos desde la primera hora. O si yo soy de 11ª hora, no sé. Voy a recibir la misma paga, el mismo amor, la misma gracia, la misma misericordia. La iglesia tiene que ser reflejo de esa misericordia, reflejo de esa gracia, reflejo de ese amplio perdón. Que nosotros no hacemos con la gente como se merece, sino como dicta la gracia de Dios. Pues Dios quiere pagarle a los que entraron en la última hora lo mismo que le paga a los que están desde la primera hora. ¿Quién soy yo para cuestionar eso y pelear? Pelear con Dios. Pues si Dios ama y abre su amor a quien quiere, como quiere, cuando quiere, porque también esto nos habla de la soberanía de Dios, ¿verdad? Un Padre de misericordia es soberano, y no es un soberano tirano, es un soberano amoroso. Y ese soberano amoroso, ese soberano tierno, ese soberano que perdona nuestras iniquidades, no importa si somos de la primera o de la hora 11, debe darnos orgullo, alegría y darle gracia, honor y caer de rodillas ante Él por su inmensa misericordia, su inmenso amor, no estar peleando porque Dios está muy blandengue con la gente. Ese mensaje tiene que ser bien duro. Cuidado. Siempre Jesús fue duro con los religiosos. Con los que decían que lo conocían, con eso sí que fue duro. Con los pecadores fue firme,
Le dijo, vete y no peques más, sal de esa vida. Claro, los llamó a la conversión, pero no los llamó a la conversión a centellazo limpio, los llamó con amor, los llamó no tomando en cuenta sus ofensas. Dice Bruno Maglioni, los primeros serán los postreros. El reino invierte las posiciones alterando las jerarquías de valores que el hombre ha construido. Dios tiene un módulo inverso, posee una justicia distinta, prefiere los pobres a los ricos, los pecadores a los fariseos. Exactamente como Jesús, que predica el reino a las multitudes innumerables, a los enfermos, a los pobres, a los publicanos, y no les concede privilegios a los fariseos ni a los escribas. Por tanto, la iglesia tiene ese reflejo de ese amor. Esta parábola no se trata si tú llegaste primero o último, es la gracia, la misericordia, el inmenso amor de Dios que es igual para todos. Nos habla del carácter de Dios, que Dios es amplio en perdonar, que Dios no pide permiso para perdonar los pecados, para aceptar en su reino, para abrazar, ¿verdad? Que Dios no se obsesiona con los pecados X o Y como nosotros hacemos, ¿verdad? Ahorita yo hablaba con un amigo muy querido sobre un caso que yo desconocía, ¿verdad? Un joven cantante cristiano que da finalizado su ministerio y aparentemente pues sale del closet, se declara gay. Entonces nosotros le hemos caído encima, la iglesia le cayó encima, rápido, le caímos encima. Fue un gran cantante, hizo grandes cosas en su país, un brasileño, J.A. me parece que se llama. Nosotros le caemos encima y yo me pregunto, porque todos decimos, entonces cuando hablamos, todos decimos tener la razón, nosotros somos la voz de Dios, pero lo seremos. La pregunta que tenemos que hacernos. ¿Reflejaremos el carácter de Dios cuando apaleamos al que se cae o al que nosotros interpretamos que se cae? ¿Verdad? En la iglesia usted puede hacer todo y todo le es permitido y todo se le perdona, menos ciertos pecados que le pusimos el sello de que son mortales. Con eso no tenemos misericordia ninguna. ¿Verdad? Y posiblemente esos son los de la hora 11. Ay, pastor, pero ¿qué usted está diciendo? Como el amor de Dios es tan inmenso, mi mente es tan reducida al espacio y tiempo donde vivo, yo puedo estar equivocado. Yo tengo que abrir el corazón a Dios y que Él me enseñe a amar. Yo no estoy aquí para juzgar. Nosotros no estamos aquí para juzgar. Que Dios sea el que juzgue el último, en el día postrero. ¿Verdad? Nosotros estamos aquí locos pensando que tenemos la llave del reino de los cielos. No. El reino de los cielos es como ese hacendado que llama a los obreros a la última hora y les paga el día completo. Y les paga más de lo que les debe haber pagado. Y nosotros las iglesias a veces estamos como los obreros de la primera hora peleando, ¿verdad? Injuzgando a la gente. Y nos parecemos más a los fariseos que a parecernos a Jesús. Y el carácter de Jesús es que Jesús prefiere estar entre lo vil y lo menospreciado del mundo para levantarlo y poner en lugar de honra. Y la iglesia debe ser así. Debemos parecernos más a Jesús. Y mire, compañeros pastores y pastoras y compañeros de los distintos ministerios, usted parezcase más a Jesús. Indigna a los fariseos de este tiempo. Ande con los pecadores, ámelos, abrácelos. Bendígalos, digo, espere que se acabe la pandemia para abrazarlos, ¿verdad? Pero ahora no podemos abrazar, pero recíbalos en su iglesia. Esta iglesia no queremos que entre el pecado, pues no entrará nadie, ¿verdad? No entrará nadie entraría. Dios no, eso, mientras más religiosos somos, más nos alejamos de Jesús. Mientras más tratamos de proteger a Dios con nuestras santidades, más nos alejamos del ministerio de Jesús. Mientras menos yo me acerco a la gente necesitada, menos me parezco a Jesús.
Así que esta parábola habla del inmenso amor de Dios, que no tiene límite y que nosotros debemos expresarlo de la misma forma. Nunca siente envidia porque Dios perdonó a aquel. Fíjate, yo que me he portado tan bien toda la vida y ando en un DAS, un 210 del 78, y aquel pecador, hijo del diablo, que ahora llegó a la iglesia y Dios lo bendice. No hay envidia santa, no hay envidia buena, no hay de ninguna. No hay ninguna envidia que sea buena ni santa. Hay santa envidia, pero envidia santa no hay. Y en el carácter de Jesús no hay espacio para la envidia. No hay espacio para eso, para estar nosotros decidiendo qué debe ser, qué va a ser Dios con quién. Dios hace por su inmensa misericordia, por su inmensa soberanía, por su inmenso amor. Y qué bueno que nosotros servimos un Dios misericordioso. Qué bueno que nuestro Dios es amplio en misericordia. Qué bueno que Dios no está obsesionado con los pecados debajo del cinturón como nosotros, la iglesia y esta sociedad está. Qué bueno que Dios es amplio en perdonar. A quien Dios perdonará y salvará, eso no es asunto mío. Mi asunto es reflejar ese amor de Dios. ¿Verdad? Y mire, sea como Jesús, indigna a los fariseos. No deje que los fariseos, el fariseísmo de este tiempo nos controle a quién amamos, a quién recibimos en nuestras iglesias. La iglesia es un lugar, y no quiero describirlo como el hospital, lo quiero describir como el valle que está a los pies, en la ribera de un río, ¿verdad? Donde la gente puede llegar, como dice el salmista, ¿verdad? Y plantarse junto a las corrientes de las aguas, del amor de Dios, del Espíritu Santo, y recibir alimento y crecer y dar fruto. Esa debe ser la iglesia del Señor. Yo le dije a la iglesia de Salinas, y ellos lo saben, cuando yo llegué, yo no investigo la vida de nadie. Ay, pastor, que el hermano fulano está por allá dándose cerveza. Yo no voy detrás de usted. Usted tiene que enfrentar a Dios, usted tiene que dar testimonio, ¿verdad? Usted tiene que hacerlo. Yo no tengo que perseguirle a usted para que usted se porte bien. Usted es reflejo de la gracia de Dios. Usted es reflejo del amor de Dios. Usted es reflejo de esa misericordia. Ahora, ¿quién es el problema aquí? El que cuando un hermano fallando viene donde el pastor a decírselo para indisponerlo, o el que falla. Esa es una buena pregunta. Estos estaban diciendo a Dios, tienes que pagarle menos porque estos llegaron tarde a trabajar. Así mismo hacemos nosotros. No, y ese no es el carácter de Dios. Ese no es el deseo de Dios para nosotros. El deseo de Dios es que entendamos su inmenso amor y que los creyentes seamos reflejo de ese inmenso y maravilloso amor. Que se le da igual al que llegó a la primera hora a trabajar a la viña que al que llegó a la hora 11. Porque lo aprendimos de Dios. Aprendimos del carácter de Dios a dar por gracia, a recibir la gracia y a dar por gracia de lo que de gracia hemos recibido. Espero que esta explicación te deje más interrogantes que respuestas, porque eso va a provocar entonces que tú leas, busques, estudies, ores y busques afianzar y afirmar el conocimiento de la palabra de Dios. Yo espero que tengas más dudas que respuestas ahora, y eso para mí sería una satisfacción profunda. Un buen profesor, un buen maestro no es quien deja todas las respuestas, sino quien deja interrogantes y la curiosidad despierta. Sí, yo te invito a que sigas teniendo más curiosidad cada día en la palabra del Señor, sigas creyendo en ese reino que Jesús nos predicó, ese reino que es distinto a los valores de este mundo. En el reino de Dios, los postreros son los primeros, y los que se creían primeros van para la cola, son los postreros. Muchos son los que Dios llama, pero pocos son los que entienden. Muchos llamados, pocos escogidos para seguir esto adelante. Que Dios te bendiga en esta noche, que te deje mucha curiosidad. Seguimos orando por los hermanos enfermos y enfermas. Seguimos orando por Moira Isabel. Todavía no, ahorita hablé con Robert
y estaban esperando unos estudios para ver pues qué tenían que hacer, si tenía apendicitis la nena. Esperamos con la ayuda del Señor que esté mejor, que se siga mejorando. Esperamos con la ayuda del Señor que no tengan que con un tratamiento sencillo puedan mejorarla, ¿verdad? Porque es una niña chiquita, ¿verdad? Y esperamos que ya prontito esté en su casa. Oramos por nuestra hermana Carmita. Carmita sufrió una caída, está un poquito golpeadita, así que oramos por ella. Oramos por todo lo que está pasando en nuestro país, ¿verdad? Oramos en forma, me dice Marian que tiene la niña apendicitis, así que vamos a seguir orando por ella porque posiblemente tengan que intervenirla quirúrgicamente, así que ella es chiquitita, así que vamos a orar por seguir orando por Marian Isabel para que la gracia de Dios la cubra a ella, a Moraima, a Robert, a todo el mundo, ¿verdad? A los abuelos y abuelas que están desesperados por allá, me imagino también, ¿verdad? Porque no es fácil estar en este tiempo, no podemos ir a visitar al hospital, ¿verdad? Que el Señor los cubra a todos y esta familia vea la mano poderosa de Dios trabajando en estas circunstancias, ¿verdad? Yo les pido también oremos por la salud emocional de nuestro pueblo, la nuestra, la de nuestros hermanos y hermanas puertorriqueños y puertorriqueñas, ¿verdad? Como hemos dicho muchas veces, para este tiempo que vivimos no hubo preparación. Esto no fue un huracán que una semana antes Ada Monzón nos dijo lo que iba a pasar. El viernes salimos de nuestros trabajos, de la escuela, llegamos el sábado con rumores y el domingo, mientras estábamos en el culto, se cerró todo, ¿verdad? El domingo 15 de marzo. Y de ahí para acá hemos tenido que aprender a vivir con esto que llamamos la pandemia del coronavirus. Continuamos en casa, continuamos con calma, continuamos esperando y esperanzados en el Señor, aferrados a la esperanza. Yo puse por ahí el hashtag, aférrate a la esperanza, ¿verdad? Pues estamos aferrados a la esperanza de Cristo Jesús, que es un Padre amoroso que no nos deja. Y esperamos que este tiempo, que estos momentos que vivimos, sean una escuela poderosa del Espíritu Santo, en la cual aprendemos muchas cosas valiosas, muchas cosas maravillosas. Que usted aproveche este tiempo para fortalecer su familia, que usted pueda abrazar y bendecir a su familia y amarla más. No que salgan peleados de la cuarentena, que salgan amándose más, deseando cada día que pasen cosas para poder estar juntos como estamos ahora. Así que oramos en esta noche, que Dios les bendiga. Yo los vuelvo a ver el jueves con la ayuda del Señor. Vamos a estar en la escuela bíblica el jueves a las 7:30, 8 por ahí. Vamos a poner 7:30 con un buffer time, como diría mi compañero Nelson Ortiz Vico, un critical path de 15 o 20 minutos, más o menos por ahí, lo que siempre nos conectamos, ¿verdad? 7:30 vamos a estar estudiando la lección bíblica, la lección que corresponde este domingo pasado. Vamos a estar trabajando esa lección. Y el domingo nos veremos a las 10:30 de la mañana en el sermón el sermón dominical. Vamos a estar trabajando el tema de la familia por unos 2 domingos más y luego retomamos al profeta Isaías, que estamos en el punto culminante del profeta Isaías. Vamos para el poema del cielo sufriente más importante, ¿verdad? El del 52 al 53. Yo sé que va a ser de bendición y usted va a disfrutar mucho esa predicación, que ya estamos cortándola en nuestra mente, ¿verdad? Pero yo como buen minucioso estudioso, pero también procrastinador profesional, estoy hasta el último momento preparándome para dar lo más fresco que podemos dar para bendecirlos a ustedes. Les arrojo la bendición. Seguimos en casa. Esto no se ha acabado. Y mientras más estemos en casa, menor posibilidad de contacto hay. Se reduce la posibilidad de contacto grandemente. Salga, haga su diligencia, dése la vueltita en el cajo. Si usted no se baja de su cajo, no va a tener problemas, porque el contagio de esta enfermedad es de persona a persona, ¿verdad? Dese su vueltita, pase por la playa, abra los cristales, coja agua de salir de mar que le hace falta, vuelva a su casa, no se esté bajando. Esto no es para estar paseando por las tiendas, ¿verdad? Ay, que llegó el estímulo federal, pues guarde lo que le va a hacer falta después, guarde esos chavitos tranquilos ahí. Déjelo ahí, no se lo dé al comercio otra vez rápido. Total, no hay donde gastar mucho dinero ahora, así que tranquilos en casa y nos vemos pronto. Señor, bendice a tu pueblo. Otorga ahí a esos hermanos y hermanas hermosos y hermosas en sus casas tu bendición, tu gracia.
la paz espiritual y emocional que ellos necesitan para este tiempo. Señor, bendice a nuestros hermanos y hermanas enfermas. Especialmente ponemos a nuestra amada Moraima Isabel en tus manos. Es una niñita, está enfrentando una apendicitis, pero afirmamos que tú eres el sanador por excelencia. Yo te pido pongas tu mano poderosa sobre Moraima Isabel y de forma especial derrame gracias sanadoras sobre ella. Y si es tu voluntad, Señor, haz el milagro antes que los médicos tengan que intervenirla y glorifica tu nombre, Señor. Bendice a Moraima, a Robert, bendice a Jan, a toda la familia, a los abuelos que están cuidando a Jan, Señor, a toda la familia extendida, bendícela, Señor, porque sabemos que este es un tiempo difícil para estar en el hospital, pero sabemos que también en los tiempos difíciles son tiempos de gracia, son tiempos de encuentro con tu gracia maravillosa, y así lo afirmamos en la vida de esta familia. Bendice a mi hermana Carmita León, Señor, ella sufrió una caída, está un poquito golpeada, pero afirmamos que tú eres su sanador y que tú vas, Señor, a reponer y a restablecer toda su salud, y así bendice a cada hermano enfermo y enferma, los que se nos pueden escapar sus nombres, Dios eterno, tú los conoces, obra poderosamente y permite, buen Dios, que tu gracia corra y se mueva por cada recinto, por cada casa, por cada cuarto, por cada sala, por cada pasillo de nuestros hogares y nuestra patria borincana, y sea alcanzando a todos nuestros hermanos tu bendición de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, y mi amor como pastor, que vaya y toque el corazón de mi gente amada de Salinas y de más allá de Salinas, a toda esa gente que también amamos, Señor. Que vaya sobre ellos tu bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ahora y siempre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde de forma especial, que la gracia del Señor les acompañe y recuerden, el reto es ser como Jesús, que no se pasaba entre los religiosos, se pasaba entre los necesitados, entre los pecadores, entre los que nadie te quería tocar. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Los veo prontito. Un abrazo grande y bendiciones para todos y todas.